el corazón de él no estaba puesto en esas cosas. Porque él podía estar en un momento de escasez, podía estar en un momento de abundancia. Las finanzas en la iglesia suena como un tabú. A la gente no le gusta, pregúntale a la gente por el 90% de los casos de los divorcios, de ese egoísmo, es producto de un problema financiero. Y te pregunto, ¿hay esperanza? ¿Tú sabes qué? Muchos saludos, este es el podcast Inversión Mental. Mi nombre es Ángel Tosado y en esta ocasión tenemos a un amigo que básicamente nos acabamos de conocer. Sí. El señor José Delgado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gusto, claro que sí. Coach de finanzas en la organización Oikos USA, pero son muchas otras cosas más. Así que, como nos estamos conociendo, para nuestra audiencia, para la gente del podcast Inversión Mental, por favor, dinos quién es José Delgado. Yo soy, personalmente, soy nacido en España, criado en Puerto Rico, vivido en Estados Unidos y he viajado por todas partes del mundo. Así que soy bastante internacional, por un lado. Y me encanta la historia, me encanta los lugares que he conocido, me ha ayudado muchísimo para estudiar y observar muchísimas cosas acerca de la gente y acerca de los lugares. Actualmente, soy pastor. Plantamos mi esposa y yo una iglesia en el estado de Georgia, al norte de Atlanta. Y ahí estamos pastoreando una iglesia mayormente latina. Aunque ahora con el crecimiento, con las generaciones creciendo, lo que comenzó como una necesidad de hablar español o tener una iglesia que hable el idioma de las personas que estaban allí, ahora tenemos que revertirlo. Ahora una iglesia hispana que habla inglés. Así que es todo un asunto. Pero ahí vamos, ahí estamos ya hace 19 años y hemos estado trabajando este aspecto de las finanzas con relación a la palabra de Dios. Desde ya hace más de 20 y pico de años, casi, sí, 25, 24, 25 años con diferentes organizaciones y hoy día estamos trabajando con Oikos USA para no solamente de manera educativa, sino también uno a uno trabajando con las personas individualmente. Perfecto. Muchas veces este tema de lo que es el dinero, la riqueza o la finanza es un tabú en las iglesias. Claro que sí. Sin embargo, Dios dice que el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Uh-huh. ¿Cómo las personas, entiendo que vas a muchas iglesias y das conferencias y preparas líderes en iglesias, y cómo las iglesias aceptan este tema del dinero? ¿La iglesia se ve como un negocio o cómo se ven las finanzas dentro del ambiente cristiano? Pues mira, hay diferentes aspectos para contestar eso que pudieran ser una contestación. Número uno, lo que la gente dice versus las estadísticas reales en la iglesia. Eso por un lado. Por ejemplo, nosotros decimos que damos el 10% porque somos obedientes al diezmo y a las ofrendas. Sin embargo, las estadísticas dicen que las iglesias reciben menos del 3.5% de los ingresos de los ingresos. ¿Ve? Entonces, no existe, es inexistente este asunto. Esta idea del diezmo es algo más bien que está en la mente de las personas, pero no es una realidad. Por el lado de las iglesias. Sin embargo, nosotros lo que nos hemos dedicado es más bien a trabajar con el individuo, no necesariamente con el problema de la iglesia. Porque yo creo que de más estar trabajando con las finanzas de la iglesia como organización, porque eso suena como que nosotros vamos allí y lo que vamos a empujar a la gente a que den más, y nosotros vinimos porque el pastor nos invitó para que nosotros seamos los que les tiremos a la gente para que den más y den más y den más. No, ese no es el asunto. Nuestro interés realmente es trabajar con el individuo para que el individuo sane financieramente en su vida personal, en su vida familiar. Eso tiene una consecuencia que se traduce a la iglesia eventualmente, porque se trabajan los aspectos no solamente financieros en la familia, sino los de generosidad al mismo tiempo. Entonces la iglesia, consecuentemente, la iglesia va a salir como beneficiada en el proceso, pero el proceso tiene que ser un proceso individual y familiar.
Hay muchísimas otras cosas que podemos hablar acerca de las iglesias como organizaciones. La iglesia, ¿por qué necesita este asunto de las finanzas? ¿Por qué el enfoque financiero? Bueno, por un lado, el enfoque financiero, como lo trabajamos a nivel de individuo, es un asunto que a Dios sí le interesa, porque es un asunto de relación con Dios. Porque Él dice, no puedes servir a dos señores. Okay. Porque o amas a uno y desprecias al otro, porque y después en ese mismo versículo en el libro de Mateo dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque o es Dios o son las riquezas, en donde tú vas a poner tu confianza, en donde tú vas en tu dependencia, ¿ves? Todo ese tipo de cosas. El competidor número uno de mi alma entre Dios, contra Dios, son las riquezas. Entonces, es necesario hablar de esas cosas porque muy fácilmente nos vamos a ir a enfocar en las posesiones materiales, en la riqueza. Le vamos a dar una importancia tan grande que Dios va a quedar en un segundo plano. Ahora, desde el punto de vista de la iglesia, es bien importante que las finanzas se hablen porque el principio financiero de la iglesia viene a ser algo secundario, porque las finanzas en la iglesia se hicieron necesarias en el momento en el que nosotros empezamos a trabajar en una estructura de iglesia como organización y no necesariamente como una relación. Okay. ¿Ve? Se hicieron muchos cambios con el tiempo. Desde la fundación de la iglesia con Jesús en el Nuevo Testamento hasta el día de hoy, la iglesia ha pasado por muchos cambios. Y de haber sido netamente relacional, donde tú y yo nos sentamos y tenemos una conversación espiritual y crecemos y nos convertimos en esos discípulos que Dios está buscando, o montamos todo este armamento estructural, organizacional, y ya necesitamos finanzas. Entonces, como necesitamos las finanzas, entonces tenemos que exprimir a la gente para que supla la necesidad. Entonces, hay muchos aspectos para contestar a esa pregunta, pero el enfoque es más bien individual con la persona para que sean sanos financieramente y las demás cosas vienen como consecuencia a esa salud. Muchas veces las personas hablan, cuando hablan de estos temas de la iglesia y temas de finanzas, hablan de la parte del joven rico que no quiso seguir a Jesucristo, pues no abandona sus posesiones. Pero sin embargo, también, por otro lado, la Biblia habla de Job, que Job era una persona con dinero y Dios lo prospera. Después que pasa su prueba, lo prospera mucho más. Claro. O sea que Dios no condena la riqueza, ni condena a la persona que adquiere ese tipo de riqueza. Pero en realidad ha habido una cultura, y en Latinoamérica estábamos hablando eso ahorita. Yo una vez le pregunté a una profesora en la universidad, bueno, ¿por qué muchas veces nos sentimos menos que otras culturas, quizás anglosajonas o europeas? Y ella me dice, no, lo que pasa es que esa es la cultura del dominado, que siempre sentimos como que le debemos a alguien y no tenemos esa necesidad de tener que progresar, nos mantenemos que sobreviviendo y no podemos aspirar a más. En el caso de la iglesia, no quiero criticar ningún tipo de denominación, pero por ejemplo, en el caso de los curas se le pide un voto de pobreza. En los tiempos de los feudales, las personas eran pobres y se le cobraba hasta por los pecados. Entonces esa cultura ha seguido arrastrando y ahora vivimos en un mundo capitalista donde la iglesia pues no se sale. Por lo general, si tú me corriges, las iglesias por lo general son non-profit aquí en los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, sí. Y tiene que cumplir con unas obligaciones contributivas como cualquier organización. Sin embargo, las personas tienen esa visión como que la iglesia no puede pasar de acá, o si yo logro un éxito, pues ya estoy pecando, o estoy fuera del orden de Dios. Y me pudieras decir, en realidad riñe el éxito, el obtener riqueza o que mi empresa crezca, riñe con la voluntad de Dios. No. Para hacerte la contestación bien corta, ¿verdad? El asunto y los ejemplos que trajiste son muy buenos. De hecho, si queremos incluir al rey David en esos ejemplos, tenemos una persona que
hacia la construcción del templo en el tiempo de guerra, el contribuidor más grande era el rey David. Y él nunca lo vio. Él daba equivalente a millones de su riqueza personal y de la riqueza del pueblo. Entonces, del reinado. ¿Ve? Entonces, pero trajiste un par de ejemplos que son muy importantes porque se ven las dos caras de la moneda. Y el problema aquí no es lo que tú tienes o no tienes, o la forma económica en la que tú vivas, sea pobreza o sea riqueza. El asunto aquí y el contexto claro en el texto bíblico de ambos casos es el corazón. Es realmente en dónde está el corazón. Si tú tienes mucho, ¿dónde está tu corazón? ¿Está en esas cosas? Porque en el caso de Job, precisamente la conversación del libro completo era el corazón de Job, era quién Job era, no lo que tenía. Lo que tenía se le pudo haber añadido al final y se le pudo haber quitado al principio. Pero realmente la contestación, el corazón de Job se ve en el capítulo 3 cuando él dice, Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Ve? El corazón de él no estaba puesto en esas cosas, porque él podía estar en un momento de escasez, podía estar en un momento de abundancia. Igual Pablo lo dijo, ¿verdad? En el libro de Filipenses lo pone claro y en otras partes también lo pone claro. Entonces, en el otro caso del joven rico que quería seguir a Dios, a Jesús, y Jesús le dijo, pues vende todo lo que tienes, vende todas tus posesiones y sígueme, no hay ningún problema. Pero ¿dónde estaba su corazón? Le dolía el tener que deshacerse de todas las cosas que a lo mejor le costó mucho trabajo adquirir. ¿Ve? Y seguir a Jesús iba a significar una pérdida. Era más grande la pérdida que lo que iba a estar haciendo. Y eso es un problema del corazón. Entonces, el éxito, yo no creo, bíblicamente, yo no creo que se basa en lo que yo tenga o deje de tener. Se basa en cómo yo camino todos los días. Alguien decía, uno de mis mentores, el doctor Andrés Panasiuk, siempre decía, el éxito no puede ser una escalera que yo suba, porque cuando yo llegue a la cima, ¿qué es lo que hay? Cuesta abajo. O un monte al que subir, una cima a la que escalar. Porque cuando yo llegué arriba lo logré, ¿y ahora qué hay? Nada más que cuesta abajo. Voy para el suelo. ¿Ves? Sino que nosotros deberíamos procurar vivir una vida de éxito, no escalando hacia el éxito. Y eso mide más el corazón que lo que tengo. ¿Ve? Entonces, yo creo que no. Yo creo que el hecho de que uno tenga mucho o poco no debería medir. No determina. No determina realmente si yo estoy siendo obediente o no estoy siendo obediente. Y hay muchísimas otras cosas que pudiéramos expandir, porque si Dios quiere que si vas a Lucas capítulo 16, desde el verso 10 hasta el verso 13, hay una inferencia allí en donde sí Dios quiere llegar a confiar más en ti, pero si tú no eres fiel en lo poco que pone al principio, ¿quién va a confiar en ti que te pongan más? ¿Ve? No tiene sentido. Y eso es lo que Jesús estaba enseñando en el capítulo 10 de Lucas, 16, perdón, del libro de Lucas. Entonces, no hay ningún problema con que uno piense si Dios quiere confiar más en mí, pero si yo no soy confiable, Él no lo va a hacer. ¿Ve? Entonces, sí. no debo ser uno de estos que piensan que este es mi lugar o que voy a vivir como viven en la India, en estratas sociales, y no hay posibilidad de cambiar de estrata social. Eso fue lo que me tocó, ahí fue donde nací, ahí debo quedarme. No, uno puede buscar crecer, buscar más y soñar y todo ese tipo de cosas. No es tan mal, no es un pecado. Pero todo se trata de dónde está el corazón. Si yo estoy violentando el principio de Dios para conseguir más, yo no sé si me va a ir muy bien. Okay. Pero si yo estoy siguiendo el precepto de Dios, Dios es el que confía más en mí. Entonces, son dos cosas diferentes.
Estamos haciendo una pausa para recordarte que este podcast está siendo auspiciado por MindCredit. MindCredit es una compañía que se dedica a la consejería y restauración de crédito. Si quieres una consejería gratis en Puerto Rico, nos puedes llamar al 939-577-4678. Y también estamos en la Florida y te puedes comunicar con nosotros al 407-223-0543. MindCredit, una nueva forma de hacer crédito. Yo pienso que en estos tiempos los valores, y digo yo pienso, pero yo creo que es bastante claro, se están degradando. Ya lleva un tiempo ya, pero en estos últimos años, vamos a hablar de los últimos 10 años, se aceleró esa degradación de los valores que nosotros tenemos, no solamente como cristianos, sino como familia, como sociedad. La familia, la amistad, la verdad, la honradez, la integridad. Pero ahí quiero hablar de uno en particular, ¿verdad? Que ha sido atacado el mérito. Como que no quieren que tú llegues a ser exitoso matando el mérito para que tú te sientas culpable al momento que llegaste. Y de esa manera, básicamente, como que abandones y te mantengas en un nivel. ¿Verdad? Entonces, el mérito, si eres exitoso, pues entonces eres orgulloso. Si llegas a ser alguien prominente en tu compañía, pues entonces eso fue que atacaste a alguien y le quitaste el puesto. Entonces, siempre se está atacando el mérito. Y entonces, ¿qué sucede? En las iglesias eso es algo que también se da como se da en la sociedad completa. Así que cuando tú vas como un coach de finanzas a una iglesia, ¿cuál es la reacción que la gente tiene al tú empezar a hablar de estos temas que te presentas como pastor e inmediatamente como coach de finanzas? ¿Verdad? Y mucha gente lo pudiera ver como agua y aceite. Entonces, se han dado la tarea por mucho tiempo y con las organizaciones que has estado a traer esa enseñanza de cómo una cosa compagina con la otra y realmente no están divorciados. Yo quiero que tú me digas cuál ha sido tu reacción con la gente cuando das una charla. ¿Lo aceptan, no lo aceptan? Pues tú sabes que generalmente, no en todas partes es igual. Generalmente hay un poquito de resistencia al principio. Porque tú lo dijiste al principio, las finanzas en la iglesia suena como un tabú. A la gente no le gusta. Pregúntale a la gente por ahí, ¿cuánto tú te ganas? Nadie te va a decir, porque eso se ha convertido culturalmente, se ha convertido en algo tan privado que nadie se tiene que enterar. Entonces, y el problema está en que hay ocasiones en que es tan así, es tan privado, que ni siquiera mi cónyuge se entera. Ni se entera de cuánto gana, ni cuánto gasta, ni cómo lo gasta. Y entonces ahí es que empiezan los problemas familiares y empieza todo este tipo de cosas. Entonces al principio hay resistencia, puede ser por diferentes razones. Porque hay un sentido de culpabilidad, porque hay vergüenza, porque es tan privado que yo no quiero dar la cara de que no me va bien. Entonces vivimos esta vida fingida de que todo está súper bien en mis finanzas, a mí nadie me tiene que venir a hablar de estas cosas. Entonces, en las iglesias ocurre más porque encima de que estamos trabajando un tema particular que es muy privado, estamos trabajándolo desde el punto de vista espiritual. Y entonces cuando esas dos cosas pegan, entonces ahí es que viene la convicción y viene todo este tipo de cosas que se supone que la palabra produzca. Se produce hasta prácticamente un insulto. Me están retando, porque es la palabra de Dios al final, no es lo que nosotros enseñamos, es lo que la Biblia enseña. Entonces sí se presenta una resistencia, pero en la medida en la que se va trabajando, porque es la palabra de Dios la que se está trayendo, entonces empieza a haber una apertura. Okay. Y ese es el principio de esa sanidad, donde
donde la palabra me ofende, ¿ves? Y me trae a una realización de una conducta actual que está equivocada y yo quiero serle fiel a Dios, ¿verdad? Entonces, pues déjame ver qué es lo que tiene que decir. Y dando conferencias, ese tipo de cosas, ese es el feedback, esa es la retroalimentación que nosotros vemos en las caras de las personas, ¿verdad? Y tú conoces estas conductas bastante bien. Me imagino que la gente empieza con los brazos cruzados y de momento empiezan a bajar, ¿no? Empiezan a soltar. Ahí es que uno ve la resistencia y después un poquito de paz en el proceso y la apertura de hablar del tema. Porque la realidad es que la palabra es la que hace el trabajo allí, en el contexto de la iglesia, ¿no? Yo estuve buscando información sobre la organización de Oikos y una de las cosas que busqué fue el significado. Yeah. Descubrí que proviene del griego y se relaciona con la casa del hogar o la familia, sí, o una familia, un grupo social más extendido, y en Grecia le llamaban, por ejemplo, al jefe de la familia grande el señor del oikos. Entonces, nosotros en la empresa de nosotros hablamos de la economía. Entonces, hay algo ahí que está bien cerca, porque entonces economía viene del griego okomos, y quiere decir organización de la casa. No la organización de los números. Yeah. No habla de cuánto dinero, cuánta riqueza. Habla de organización del hogar. Yeah. Y la organización del hogar no es solamente dinero, son muchas otras cosas. En tu experiencia como pastor y también en tu área de expertise, que son las finanzas, las familias de la iglesia tienen muchos problemas de organización en su familia, en sus grupos familiares. Si no lo tuvieran, déjame empezar por este lado. Hay un predicador creo que vive en Colorado. Él es de familia puertorriqueña, pero criado en los Estados Unidos. Él se llama Mark Gungor, yo no sé si lo has escuchado. No lo he escuchado. Mark dice que el 100% de los divorcios, todos los divorcios, son producto de que uno de los dos se hizo egoísta, empezó a considerarse a sí mismo antes que a la familia, antes que a la pareja. El 100%, todos los casos son por eso. Ahora, el 90% de los casos de los divorcios, de ese egoísmo, es producto de un problema financiero. 90%. Podemos decir que el 90% de los divorcios es el producto de una desigualdad tiene que ver con un argumento financiero. Sí hay, definitivamente. Hay una relación directa con el problema y la desorganización familiar, especialmente en las finanzas, porque es lo que al final produce la misma separación. Entonces, es algo muy importante para la familia. Y ese es el valor que nosotros queremos añadir y traer a la relación familiar y al individuo. Porque esto nosotros, por lo menos yo lo considero una enfermedad seria y que necesita sanar. Necesita sanar. Porque más allá del material, más allá del dinero, más allá de las cosas que yo pueda adquirir, siempre es algo interno. Lo demás es producto de eso. Una persona que es un comprador compulsivo, su problema no es la compulsión al gastar. Su problema es un problema interno. Y cuando eso sana interiormente, ¿cuál es el valor realmente que tengo? ¿Qué es más importante realmente? Mi familia es más importante, Dios es más importante. Inculcar esos valores importantes en la vida de una persona, gastar o la compulsión, se puede sanar. Se puede sanar. Eso no es un asunto de personalidad. Eso es un asunto de una enfermedad interna que se puede sanar. Por eso yo dije en su palabra que sobre todas las cosas guarda tu mente y tu corazón. Yeah. Porque todo proviene de adentro.
Exactamente. Y de cómo reaccionamos a nuestro ambiente. Nuestro ambiente puede ser nuestra casa. Hay un problema, y esto es una pregunta, dentro de esto que estamos hablando de la organización, de la familia, de los pensamientos, hay un problema de identidad que lo quiero llenar con cosas materiales. Hay un problema de que no me encuentro que pertenezco a algo y por tal razón tengo que comprar las amistades o tengo que comprar el medio ambiente donde me muevo para que la gente me reconozca por lo que tengo y no por lo que soy. Hay una crisis de identidad, tú dirás, en estos tiempos. Definitivamente. Yo creo que nosotros nos hemos dado la tarea de malinterpretar lo que es o buscar la identidad en los sitios equivocados. Hoy día se escucha mucho esta terminología de tengo que encontrarme a mí mismo, ¿verdad? Y hay mucha gente que se paraliza simplemente porque no se ha encontrado. Y hay otras cosas que se identifican, otras personas que se identifican con las cosas equivocadas. Por ejemplo, la mayoría de las personas, por lo menos lo que yo he visto y con lo que yo lo que he lidiado tanto en la iglesia como en el ministerio, en la organización, es el hecho de que las personas se identifican con lo que hacen. Yo soy, y utilizamos esta narrativa, ¿verdad? Yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy pastor, yo soy esto, yo soy aquello. Entonces estamos utilizando palabras grandes, ¿no? Identificándome o estableciendo mi identidad en lo que hago. El problema es, esto yo lo he visto de primera mano en mi propia familia, el problema es que el día en que ya tú no seas eso, ¿qué eres? ¿Quién tú eres? Si yo viví toda mi vida diciendo y convenciéndome de que yo soy pastor, el día en que yo no sea más pastor, ¿quién soy? ¿Ve? Eso es un problema muy serio, porque hay las cosas, las profesiones, las cosas que yo hago, las conductas son cambiantes. Y esto estamos hablando, estoy dando un ejemplo de profesión, no te estoy dando un ejemplo de conducta o comportamiento. Que afectan mi identidad. Y yo conduzco mi vida basada en esa identidad. Y el día en que, y si Dios me cambia, y si esta es mi conducta, y vengo a la realización de que la conducta no es correcta y debo girar, debo hacer un cambio. ¿Quién soy ahora? ¿Ve? Entonces, y eso produce una serie de otras cosas que me van a llevar a tener problemas de todo tipo. Financiero es uno de ellos, ¿verdad? Pero sí, la identidad está siendo atacada. Y escuchamos eso en todas partes y tú tienes que encontrarte y esto que tú eres y la gente te enseña de esa manera. Pero la realidad es que yo creo que nosotros debemos ir al fundamento de nuestra identidad. ¿Quiénes nosotros realmente somos? Y ahí tú tienes el libro de Colosenses, ahí tú tienes el libro de Efesios, donde no es lo que yo pienso que soy o lo que yo me he desarrollado a hacer. Esa no es mi identidad. Mi identidad ya bien establecida y bien establecida por el que da la identidad, ¿verdad? Yo no solamente soy una creación de Dios, yo soy un hijo de Dios porque he venido a Él, ¿verdad? Yo soy perdonado de Dios. Ahí está establecida mi identidad. Ese es quien yo soy. Todo lo demás viene como secundario. Y la palabra de Dios siempre lo ha dicho. Dice que desde el vientre de tu madre te conocí. Claro. O sea que antes de que nosotros tuviéramos conciencia de quiénes éramos y qué íbamos a hacer en este mundo, cómo íbamos a aportar, ya todas las instrucciones de nosotros ya las había escrito. Claro. Entonces, Dios ofrece algo, además de todas las cosas que ofrece, pero ofrece algo que es identidad. Y una persona con su identidad clara es muy poco probable que sea manipulada. Oh, sí, claro. Yeah. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, la palabra de Dios ha sido como que un poco más clara para mucha gente, dado
las circunstancias que están pasando. Absurdas en este mundo, las cosas que eran lógicas ahora no lo son. Sin embargo, ahora Dios te dice, mira, recuerda que yo te dije desde un principio cómo eran las cosas. Ahora te doy el break de que vuelvas otra vez si te alejaste o no lo entendiste o no lo querías entender. Claro. Y entonces, al nosotros tener identidad, una identidad clara, pues entonces de ahí partimos a construir todo lo demás. Claro. Yo te quiero preguntar, en tus tiempos como pastor, ¿tú entiendes que las personas están llegando más ahora a los caminos del Señor? ¿Es más difícil? ¿La tarea más ardua? ¿Antes era más fácil? ¿Cómo tú ves? Pues mira, yo me he dado cuenta, obviamente yo te puedo contar desde el contexto en el que yo trabajo. Yo trabajo con una población de un nivel educativo quizás no tan alto. Trabajo con una región particular de Latinoamérica y Norteamérica. El contexto es un poquito limitado, es un poquito particular. Y lo que yo he visto es que las personas vienen a los caminos del Señor por dos razones, una más que la otra. Las dos razones por las que la gente viene es por una necesidad, para suplir una necesidad, porque tienen una necesidad, se acercan. Y la otra es por convicción. Nosotros veíamos esta última mucho más en los tiempos pasados. Okay. En donde éramos más abiertos a la evangelización, donde íbamos y realmente evangelizábamos de la forma en la que debíamos evangelizar, ofreciéndole a la gente lo que Dios está diciendo que debe ser. Hoy día nosotros lo hemos diluido un poquito, creo, en evangelizar diciendo lo que Dios te promete, pero no lo que exige de ti, lo que demanda, ¿verdad? Tú vienes y vienes a la salvación y tú vas a recibir la vida eterna. Es cierto, pero hay un precio que hay que pagar para el discipulado, que es lo que Dios te está llevando. No solamente es tu Salvador, es tu Señor. O sea, hay algo que sí es de gratis, es por gracia y tú lo vas a recibir, pero hay una responsabilidad que viene atada con eso, ¿verdad? Entonces, esa parte como que la echamos a un lado y no presentamos el costo del discipulado, la gran cosa. Entonces, de esta manera se nos abre un campo para satisfacer la necesidad por la cual la gente viene a Dios. Pero se nos ha hecho más difícil en estos últimos tiempos en convertir la necesidad en convicción. Okay. Que yo creo que debe ocurrir. Sí, Dios va a satisfacer una necesidad. Él promete que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Claro. Y es una forma en la que tú vas a venir delante de Él. Es una forma bíblica de venir. Dios suple la necesidad. Tú puedes venir con una necesidad, pero en algún momento tiene que convertirse en una convicción, ¿verdad? Entonces, esa parte yo creo que hoy día no es tanto. Por eso es que nosotros vemos tanto exilio de las iglesias el día de hoy. Porque si ya se me suple la necesidad, ¿para qué entonces quiero venir más? ¿Para qué más quiero esto? Cuando tenga la próxima necesidad, ¿qué hago? Regreso. ¿Ves? Entonces, ya como no hay convicción o no se convirtió la necesidad en convicción, pues entonces ya no tengo razón para estar acá. Entonces, esa es una de las cosas. El otro aspecto es un aspecto generacional. Y nosotros vemos las estadísticas todo el tiempo. Las estadísticas nos dicen que las personas de las generaciones más, lo que le llaman lo que hoy llamamos los ancianos, pero tienen sus nombres, ¿no? Hasta la generación X, son más dados a mantenerse en el evangelicalismo. Entonces, y los baby boomers. Los baby boomers, y hay otras dos por encima de esas que son los sólidos, ¿verdad? Pero ya entonces tú vas bajando a los millennials y vas bajando a la generación Z y ahora vas para la generación C, que es la próxima, ¿no? Y ahí tú ves la deserción mayor o la inclinación al ateísmo más que al cristianismo en estas personas. Porque estas generaciones se han tomado la tarea de no solamente relativizarlo todo y eliminar la verdad, ¿verdad? No existe una verdad absoluta, excepto el hecho de que te dijeron que no existe una verdad absoluta, ¿verdad? Eso es ilógico, pero así es, eso es lo que hay en el pensamiento, sino que
le está poniendo la responsabilidad sobre la persona. Yo soy el que decide, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente es o no es? Entonces, quitamos a Dios, inclusive hasta desde los años 1940, estamos quitando a Dios de la ecuación. Vino el posmodernismo, más o menos por ahí por los 40, y ahora quitamos al hombre, entonces no hay una verdad absoluta y andamos para cualquier sitio. Entonces, no tenemos una evangelización sólida. Y esto es lo que está permeando en el corazón y en las mentes de la juventud. Entonces se ha hecho mucho más difícil. Y te pregunto, ¿hay esperanza? Tú sabes que donde está Cristo siempre hay esperanza. Dios todavía no ha quitado su mano. Y yo creo que Dios no ha terminado con nosotros. Eso es claro. Y cuando Dios no termina con nosotros es porque Él todavía está en control y Él todavía está por encima de todas esas cosas que nosotros podemos escuchar, movimientos, tendencias y todo ese tipo de cosas. Claro que sí, hay esperanza. Él todavía es vigente cuando Él dice que yo no he venido a condenar al mundo, sino he venido a que todos sean salvos. Claro que hay esperanza. Pues José, el pastor José Delgado, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Nos acabamos de conocer, pero esta conversación ha sido tremenda. De verdad que sí. Gloria a Dios, qué bueno. Yo creo que va a ser de edificación para mucha gente, todo lo que lo escuche. ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues mira, bien sencillo. Nosotros estamos en la organización de Oikos, así que info@oikosusa.org es el punto de contacto. Siempre, para todo lo que nosotros hacemos en Oikos, info@oikosusa.org. Puede ir a nuestros medios sociales en Facebook, en Instagram, y puede ir también a la página de internet oikosusa.org y puede buscar más información allí. Así que, y estamos disponibles. Nosotros, sí es cierto que pastoreamos, pero tenemos la flexibilidad de ir a donde sea que nos inviten a trabajar, particularmente el tema de las finanzas. En Oikos trabajamos liderazgo y también el desarrollo organizacional o discipulado, pero en el aspecto de las finanzas tenemos seminarios, tenemos algunas conferencias que podemos dictar si lo necesitan, y también mayormente a través del coaching personal, el coaching financiero lo hacemos a través de las redes, también online lo podemos hacer. Eso no hay que viajar, eso es mucho más fácil, ¿verdad? Trabajar de uno a uno con las personas a través del coaching financiero. Así que yo creo que con esta conversación nos ha ayudado a crear una apertura de no tengas miedo, no tengas problemas. Todo el mundo padece de esto, todo el mundo en algún nivel tiene algún problema que necesita sanar, y si nosotros podemos ser de ayuda, pues estamos a la disposición, y aquí estamos. Bueno, Pastor José Delgado, gracias otra vez. Esto ha sido el podcast Inversión Mental. Recuerde buscarlo en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcasts, Evox, que está en España. Muy bien. Y en YouTube, en nuestro canal de Mindcredit TV, para que pueda escuchar esta información, y sé que va a ser de bendición para muchas personas. Muchas gracias.